significa ser viejo o vieja? Es una palabra que nos cuesta por lo que significa. No lo podemos decir así, tenemos que hablar de las personas mayores, tenemos que hablar de los adultos mayores. Estamos llenos como de espinas para relacionarnos con la última etapa de nuestra vida, una etapa que además es cada vez más larga en una población que envejece todo el rato. Y es por eso que hoy queremos mirar el informe de resultados cuantitativos, un estudio de personas mayores en Chile, que es un trabajo realizado por Travesía 100 y Criteria para mirar a esta población, identificar cuáles son sus expectativas, cómo se perciben a sí mismos, de qué manera están hoy aportando a la sociedad, de qué nuevas maneras podrían resignificar esta etapa. Y nos causa mucha curiosidad porque este estudio, una de las fundadoras de Travesía 100 nos decía, no se trata solo de las personas mayores, ni es solo para las personas mayores, es para la sociedad en general interpretar una nueva forma de relacionarnos con esta etapa tan importante de nuestra vida. Hoy estamos con Jimena Bogavir, cofundadora y vicepresidenta de Travesía 100. Muchas gracias por estar aquí, Jimena. Al contrario, un privilegio, Hemos Paloma. apoyado esta entrevista para que llegues a nuestro lado, Muy bien. porque queremos saber en qué están, de qué se trata este estudio y por qué lo hicieron. Bueno, Travesía 100 es una empresa B formada por personas mayores para personas mayores, porque nosotros no nos sentíamos representadas por el debate que existe hoy día en la sociedad de este grupo de personas mayores que son invitadas a descansar. Cuando en realidad nosotros nos hacíamos la pregunta no solamente cuántos años voy a vivir, sino para qué. ¿Cuál es el sentido? Y por supuesto la mayoría de nosotros, uno, no quiere ser un cacho para los hijos y dos, siente que todavía tiene tanto que aportar. Entonces sí, metiéndonos en este tema a partir de la experiencia personal, nos dimos cuenta que la sociedad había hecho un invento que es perder para todos. ¿Cuál es ese invento? Es esta vida lineal de yo me preparo, primero 25 años, por ejemplo, después vienen otros 25 años hasta los 50, en que ya el sistema laboral te empieza a decir de un paso al costado, en que tú trabajas con un nivel de estrés inhumano, que es lo que le pasa a la generación tuya, ¿cierto? En que tengo que formar familia, tengo que romperla en la profesión, tengo que pagar la hipoteca, tengo que viajar, tengo que. Entonces, y después viene esta otra etapa y no hay un proyecto de vida. Entonces la invitación... Claro, descansar no alcanza a llenar todo el tiempo. Como me decía mi papá, antes de descansar hay que cansarse. Claro. Y además se sabe que si yo quiero tener salud mental y física, tener algo por lo cual levantarme en la mañana es clave. Es probablemente lo más importante, el propósito. Ya, ahora este estudio... ¿Qué estabas buscando? ¿Qué estaban buscando? Nosotros estábamos buscando, este segmento que es autovalente, porque nosotros entendemos que hay un problema gravísimo con las personas que fundamentalmente están postradas. Requieren cuidados. Requieren cuidado, están solas, no tienen un cuidador principal y por otro lado tienen escasos recursos. Ese grupo evidentemente es un grupo absolutamente prioritario del cual hay que hacerse cargo y toda la atención que se haga en ese segmento, que es un 4% de la población, hay que atenderlo. Sin embargo, existe un 85% de nosotros que como generación estamos llegando en buenas condiciones y consideramos que nuestro estado de salud es bueno o muy bueno. Mayoritariamente, contrario a todo lo que se piensa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Por qué la sociedad nos discrimina, nos obliga a hacernos a un lado y con eso es un factor predictor de la depresión, la senilidad y tú pasas a engrosar el grupo. El otro grupo del 4%. Exactamente. O sea, lo que es una oportunidad viene a engrosar en la parte que es un problema. Porque no se gestiona en su particularidad. Y todos perdemos. Este 85%, ¿de qué diversidades está compuesto? Bueno, de todas las diversidades, el estudio lo que considera es este grupo autovalente, este 85%, pero le preguntamos la mirada a las personas mayores, porque la mirada que los jóvenes tienen sobre nosotros es distinta, por supuesto, es mucho más trágica. Y ahí descubrimos, ¿no es cierto?, que había una mirada mucho más positiva. Yo vi en el estudio, hay algunos perfiles, por eso te pregunto por la diversidad que los constituye. ¿Cómo son esos perfiles para tratar de entender a esa población? Dentro de ese grupo autovalente hay un 21% de personas que tienen una visión más negativa que positiva. Nadie es 100% negativo, 100% positivo. Uno es la gente que siente que ya terminó,
Se fueron los hijos, se acabó el trabajo y ahora me cruzo de manos y espero la muerte. Ese es un grupo más bien femenino y más bien depresivo. Pero que está en buenas condiciones y que quedó como O sin sea, proyecto. está un clic de descubrir un propósito y se para de la silla, ¿no es cierto? Y se pone en marcha. Después hay un grupo que está atrapado. Ese grupo es el que está normalmente o cuidando niños, Ujú. por ejemplo, porque se fue a vivir con la familia de los hijos o porque no puede sustentarse sola o no quiere, y de alguna manera se le cargan todos los labores domésticos sin mucho preguntarle. O esas personas que están financiando los estudios de los hijos Claro. y por lo tanto, le guste o no, tiene que seguir trabajando. Ahí hay uno de cada 5 pertenece a ese grupo. Pero de ahí para adelante hay otro grupo donde están los sociables, la gente que va a los municipios y toma cursos, no tanto por aprender, sino que por relacionarse, por pasarlo bien, ese grupo. Pero después vienen los que quieren explorar, los que quieren aprender, los que quieren emprender. Como descubrir una nueva, otra oportunidad de ser otra persona tal Absolutamente, vez. claro. Y la mayoría manifiesta que se siente discriminado, sobre todo en el trabajo, siendo que el trabajo es un factor protector de la salud mental. Qué interesante. Quisiera avanzar sobre las líneas de cuáles fueron para ustedes las sorpresas. Porque tú eres parte de la población, probablemente déjame meterte en una categoría, tú eres como de las sociables y de las exploradoras. Claro, Ya, claro. Y, ya. y también de los rebeldes. ¿Ah? Ya, ¿esos Porque- también son una categoría? Claro, porque No están dispuestos a aceptar que la cosa sea así. los hijos, y no los vamos a apelar en este espacio, tienden a decirte, mamá, cuídate, mamá, no te expongas. ¿Para qué decir en la pandemia? Hay que cuidar a los abuelitos, ¿no es cierto? Ese lenguaje no nos ayuda, porque las personas a esta edad todavía tenemos ilusiones, Claro. tenemos proyectos de distinto tipo. A lo mejor es un emprendimiento que me complemente la pensión, o a lo mejor es sin fin de lucro en una junta de vecinos, cuidando niños. Sí, claro. Y de este estudio, ¿cuál fue para ti una sorpresa? El que tan mayoritariamente el 86% de este grupo tenía una visión más positiva que negativa. Y lo fascinante es que nosotros, esa Criteria había hecho un estudio similar el año 2009. Y resulta que la positividad ha ido en aumento, contrario de todo lo que piensa la mayoría de la gente. O sea, la gente ha empezado a tener una perspectiva más positiva de la vida desde 2009 a la fecha. ¿Y a qué se debería eso? Bueno, yo creo que porque esta es una generación que fuimos cambiando todo nuestro paso. Entonces no le encontramos sentido que si hoy día es una posibilidad llegar a los 100 y uno ve en todas las familias, la gente relata, mi abuelita está como tú, a los 90 y tanto, esa experiencia la empezamos a tener y por lo tanto dijimos, esto de la longevidad, si es un regalo que nos da la vida, bueno, tenemos que sacarle el jugo y sobre todo tenemos que entender para qué estamos vivos. Oye, me encanta toda la información y me parece tan crítica para poder desarrollar política pública. Yo me imagino que para ustedes eso es una tarea relevante y urgente. Absolutamente. ¿Qué tipos de políticas públicas podrían trabajar con este 85% de la población? ¿Dónde crees que dónde están los candados de ese Bueno, proceso? uno, yo pienso que está en el trabajo, porque el tema del trabajo como un trabajo obligatorio y de mala calidad, de alguna manera está atrapado en el tema de las pensiones, Sí, claro. porque claramente las pensiones son insuficientes. Entonces, cuando uno ve que en qué se te va la pensión es en salud, y aproximadamente el 60% de lo que tú recibes se va en salud, uno dice, bueno, entonces el problema no es el trabajo para aquellas personas que sí encontramos satisfacción en ello, porque nos daba vigencia, seguíamos aprendiendo, nos relacionábamos con otras generaciones. Entonces, eso es tan importante reflejarlo ahí en los costos de la medicina. Claro. Porque claramente creo que ese es un problema más que decir, no, es hora de descansar y por lo tanto los abuelitos descansen. Claro. Ahora, respecto Otro tema, perdón, es el tema de la educación. Porque, por ejemplo, en el estudio se ve cuáles son los grupos porque esto está transversal de todos los grupos socioeconómicos y de las distintas edades después de las 60. En todos los grupos la gente dice,
eh, ma- yo quisiera, mayoritariamente, yo quisiera seguir trabajando y hay un tercio de eso que dice, yo quisiera seguir trabajando aunque no tuviera necesidad económica. Pero ¿quiénes son las personas que mayoritariamente dicen eso? Las personas que tuvieron educación superior. Claro. Entonces, el tema no es de nuevo trabajar o no trabajar, sino que cuál es la calidad del trabajo. Claro. Ahora, recuerdo que uno de los fenómenos que se produjeron durante la pandemia es que fue muy evidente la brecha digital que había entre las poblaciones mayores y las menores y empezó a haber un fuerte movimiento de las poblaciones mayores por digitalizarse, al punto que recuerdo una noticia en China de que habían entrado nuevamente a la universidad o por primera vez a la universidad enormes cantidades de poblaciones de adultos mayores que se estaban formando como para el nuevo mundo. Y me pareció muy interesante, China tenía un plan de absorción de ese público y tenía una oferta educativa para ellos. Entonces, por eso quería entrar un poco más en la línea de la política pública, de todos los entusiastas, los sociales, los curiosos. ¿Qué otras líneas podría empujar el Estado? Porque tal vez esta otra población, hasta los postrados, podrían empezar a picar si es que la oferta fuera más atractiva, Pero ¿no? tal cual, nosotros ese es otro paradigma que logramos romper. Y es que se decía, las personas mayores ya no quieren, no pueden, le tienen susto a la digitalización. Y la verdad es que al principio es así, pero nosotros pudimos Yo también desarrollar... le tengo susto. O sea, me refiero, no es Yo, solo yo un la problema de verdad las es que personas mayores. A todos nos da miedo lo nuevo, en el fondo. claro, a mí me pasa que también yo siempre tenía alguien en mi oficina que me resolvía las cosas y de repente me vi solita en pandemia y me fascinó entender, Aprender. pero aprender a aprender. Sí, claro. Eso es lo que me encantó. Entonces lo que te quiero decir es que nosotros desarrollamos una metodología en que las personas no es que no tengan susto, sino que lo atraviesan. Y lo atraviesan, uno, porque es mucho más fácil de lo que uno se imagina, y dos, porque te abre una Sí, oportunidad claro. tan Un increíble universo. que vale la pena. Ahora, ¿qué cosas específicas podría hoy, pienso en Travesía 100, como qué caminos hay hoy? Porque parte de lo que hacemos aquí en Sanamente es mostrar los caminos. Donde alguien ve esta entrevista, se siente completamente identificado con el estudio. ¿Qué caminos hay hoy día para una persona que tiene ese impulso, pero no sabe dónde vaciarlo? Yo creo que lo importante y esta conversación, porque hay que tenerlas con los jóvenes, porque esta es época en que cosechas lo que sembraste antes. ¿Cuidaste o no tu cuerpo? ¿Qué pasó con la alimentación? ¿Qué pasó con el ejercicio? Cuidaste tu mente, desarrollar la curiosidad, lo que hablábamos de la digitalización, las ganas de seguir aprendiendo. Cuidaste tus relaciones, porque aquí el principal enemigo es la soledad. Porque ahí tú te vienes abajo, empiezas a ocupar menos el oído, te verbalizas menos, por lo tanto las relaciones son clave. Por otro lado está la espiritualidad, porque mal que mal al final tú ya empieza a aparecer en tu horizonte, y por cierto la finanza. Entonces, mientras antes empecemos a A cultivar, planificar cómo llegar ahí. pero y además hacer capital, así como el capital financiero, capital de salud, capital mental, capital relacional, porque es una época muy linda, fundamentalmente porque tú ya cumpliste. Ya no miras la aprobación en los ojos de los demás, sino que dices, esto es lo que hay, si no soy yo ahora, ¿cuándo? Y gozas con lo simple, con lo que tú tienes. Y por supuesto, como decíamos al principio, tener un propósito para lo cual levantarse en la mañana. Ese es el otro secreto. Jimena, igual tú eres una privilegiada, eres una mujer muy culta, muy inteligente, muy despierta, atraída por el mundo, etcétera, pero existe un gran pedazo de la población que se ha marchitado a lo largo de su vida y que no hizo, tal vez, hartas de esas pegas que hay que hacer para llegar a ese lugar de una forma muy buena. ¿Qué se les dice a esas personas y qué herramientas uno podría hoy día activar para, pensando en que les quedan 20 años o 30 años, para que darle sentido a esa etapa de la vida? Yo creo que solamente el hecho de saber que te quedan 10, 20, 30 o 40 años ya es remecedor. Segundo, mostrar en la sociedad, y aquí los medios de comunicación y este espacio lo agradezco, mostrar que es posible. Cuando tú ves que la vecina está feliz porque tomó un curso, por ejemplo, una señora que hace a crochet distintos disfraces para los juguetes según los modelos de Disney.
Ella siempre fue buena para el crochet, le gusta el crochet y los vende. Y hoy día complementa su pensión haciendo monitos de Batman, de Cenicienta. O sea, en otras palabras, aquí tú no aspiras de nuevo a ser premio Nobel, a hacer una cosa muy importante, salvar el planeta. Pero si yo planto un árbol, estoy plantando semillas y esas semillas siguen germinando. Igual siempre hay algo en uno que uno no conoce y que se puede descubrir, ¿no? Sí, yo creo que si hay algo que nos mostró la pandemia es que cuando tú haces algo por los otros, es mucho más lo que tú recibes en felicidad que lo que estás dando. Lo que estás diciendo está científicamente comprobado, Tal lo hemos cual. visto aquí, de que incluso genera un sistema de recompensa en el cerebro. Así que tienes toda la razón. Muchas gracias por estar aquí, Jimena. Muchas gracias, Paloma.